Poder en su sangre, Samuel Hernández, esta mañana está con nosotros, de hecho, aquí en los estudios de 97.7, Nueva Vida, listo para un refrigerio. Qué bonita está esta canción. Está pero poderosa, número 1 esta semana en el Nueva Vida Top 10 Hits. Mira, es que esta alabanza va acorde con lo que está pasando y con lo que la emisora va llevando. Yes. Amén. ¿Es así? Yes. Hay gente con el alma hecha pedazos y esa fue la canción que se hizo viral cuando en un lugar de comida rápida sentí, después que le pedí la comida a mi hijo, porque tú sabes que a mi hijo le gustan las papitas. Ajá. Y entonces le pedí la comida y sentí en mi corazón cantarla y parecía un loco Samuel Hernández a toda boca ¿De cantando verdad? Y la persona comenzó a llorar. Ajá. Le compartí parte de la comida y la abracé. Oh. Volví y lo hice. Cuando me conecté un día live para que la gente supiera que ella sabía la canción, la gente no podía creerlo, sabía la canción. Fue bien bonito ese momento. Y entonces a veces uno viaja, canta, brinca y salta, y la gente lo que necesita muchas veces es un abrazo. Mientras lo estoy buscando aquí en la página de la emisora para echar y compartir, porque los que nos quieren mucho van a compartir lo que está pasando. Muy bien, muy bien. Sí. Y Así va que a ser de bendición. Queremos que sepan que esta es el segmento de refrigerio donde llevamos palabra, nuestro querido Samuel ministra, ora, canta. Así que usted vaya preparándose si tiene alguna necesidad, si conoce a alguien que tiene alguna necesidad, llámelo, invítelo a que se conecte ya. Él está compartiendo en su página lo que ha de ocurrir ya mismito. Eso es en breve, porque sabemos que hay mucha necesidad y para este tiempo nos ha llamado Dios. Y vamos a hacer una edición extendida, Samuel. Y vamos a hacer una edición ¿Te puedes quedar con extendida? nosotros un ratito Sí. más? Para... Sí, me voy a quedar un ratito más porque hay mucha necesidad en el ambiente. Yes. Estoy aprovechando para Seguro poder que compartirlo. Ajá. Y la persona que Dios puso al frente de esta emisora, que nuestra compañera acá, Juan Carlos Matos, sintió en su corazón de que hoy debía ser un poquito más extendido. Y eso es de Dios por lo que Puerto Rico está viviendo. Sí. En momentos de ansiedad como nunca antes, no hay ya casi noticias positivas. Oye, No hay. ¿verdad? Entonces, muchos medios seculares quisieran, pero se quedaron sin contenido, no tienen la palabra para enfrentar y buscan secciones y noticias y buscan la forma, pero no tienen el contenido, no lo tienen Definitivo. para poder atajar lo que está pasando. Que no es falta de alegría, que no es falta de gozo, es que hay una incertidumbre fuertemente. Noticel nos informó esta semana que los hospitales psiquiátricos, Samuel, no dan abasto de pacientes. Y no se exalta tanto la salud emocional de la gente versus la cuestión esta del contagio con el COVID, ¿verdad? Todo se ve a través del cristal del COVID, pero hay gente que ha perdido mucho de lo que es disfrutar la vida, estar en una plena salud mental, emocional, por todas las incertidumbres y presiones de la vida. Y nosotros sabemos que para eso, pues solamente el poder de Dios, la palabra de Dios, Amén. viene a traer un aliciente y un consuelo y una fortaleza que los seres humanos, cuando recibimos ese toque de Dios, superamos cosas que salimos de depresión, salimos de tristezas profundas, donde no veíamos un camino trazado, de repente hay un camino trazado, porque eso es lo que hace Y Dios, aprendimos a confiar en Dios. Sí, totalmente. Porque esto no era, yo pensaba que esto era cuestión de un mes. En el lockdown del 15 de marzo, el lunes 16 de marzo, yo dije, pues entonces nos encerramos un mes y la gente no sale y el virus se seca. Nos llevamos un año y un mes en estas. Sí. Y entonces tenemos que aprender no solamente a creerle a Dios, a confiar en Él. Ya yo no duermo, yo descanso en Él. Yo no tengo una casa, tengo un hogar. Amén, no tengo finanzas, tengo provisión. Y la confianza en Dios es creer que usted puso la fe en la persona correcta. Y eso te da descanso. Pero tenemos la herramienta de la palabra. Así es. De escuchar emisoras como esta, de congregarnos. Pero hay mucha gente que no tiene esas herramientas al momento cuando llega el momento difícil. Entonces, pasamos depresión, ansiedad, claro que sí, soledad, pero no se puede quedar. Tocan a la puerta, hay gente que le hace un nido, duermen con la depresión, con la ansiedad, se quedan con ella y para eso esta mañana estamos aquí para hablar con usted, que usted llame al
9700. ¿Lo dije bien? Eso es así. Sí, Perfectamente. 787-993-9700. Esa guitarra suena todavía, suena. Suena todavía, voy a cantar porque... Y el que la lleva canta. No, muchacho, hace dos martes vine y no canté nada. Que habla. No. Hoy voy a cantar Hoy va a también. cantar, Sí. yeah. Mira, ahí voy a complacer a Morel porque le gusta Sí, mucho por este tema. favor. Creer en ti cuando llegue el desierto, cuando te falta el aliento, pero quieres respirar. Creer en ti es más que suficiente cuando tu vida y tu mente están ancladas en el temor. Cuando se creen los milagros no hay espacio para dudas. Cuando se creen los milagros se repone el corazón. Cuando se creen los milagros no hace falta tener vista. Porque aunque tú no lo veas, Él está orando a tu favor. Cuando se creen los milagros, la enfermedad se hace triza. ¿Cuántos lo creen? Amén. Cuando se creen los milagros, se espera en el Señor, que cumplirá su propósito en ti. Y si puedes creer en esta mañana, veremos su gloria. Hermoso. ¿Qué temazo? Muchacho, Qué una hermoso. situación bien delicada que nos llega a través del Messenger de Nueva Vida, Sí. donde esta mujer expresa que su mamá, muy enferma, ya está agonizando, pero no se va a su descanso porque le queda la preocupación de que una vez uno de sus hijos le dijo: el día que tú mueras, mamá, yo me voy a quitar la vida. Y la familia está en esa situación qué con difícil. la señora. Y nosotros lo vivimos aquí en la emisora con el asunto de Barranquita, saliendo aquí de la emisora. ¿Ustedes lo vieron? Sí. Aquí, ustedes vieron como el hombre en enero, el hijo le quitó la vida a la enfermera, eso todo el mundo lo vio en Puerto Rico, Sí. y él dijo a las cámaras de televisión: no te preocupes que yo esta noche voy a ahorcar. Y le puso fecha a ese evento. Wow. Y la esposa Tere consiguió el número de nuestro ministerio y nos llamó a las 9 de la noche. Y nos dijo: este hombre dijo lo que dijo en televisión y ven para acá. Y arranqué para Barranquita a las 10 de la noche. Ese caso era del papá por la pérdida del hijo. El caso de ese, el papá, el hijo de él fue acusado Le por quitó matar a la la vida. enfermera. Ajá, Sí, la enfermera. pero entonces- correcto, pero quien dijo que se iba a quitar la vida El es el papá. Fue en el este papá. caso que Fernando dice es lo contrario. Es lo Sí, lo contrario. contrario. Es el hijo diciendo Es que el si hijo. mamá se muere, yo me quito la vida. Entonces, Sí. Usted, vieron algo parecido que en televisión él dijo: no te preocupes que la solución, si tú no estás conmigo porque vas a estar preso, no vas a estar más conmigo, la solución, yo tengo la solución, esta noche me quito la vida. Ajá. Y nos metimos a su casa a las 10 de la noche en Barranquita, que eso es bastante arriba. Sí. Entonces nos metimos a su habitación con mi guitarra. Le dije: tienes que volver a alzar tus ojos a los montes, como dice Salmo 121. Nuestro socorro viene de Jehová. Estamos pidiendo eso para este joven. Para este joven. Y A lo tu hijo mismo. lo volverás a ver. Ajá. Vas a la cárcel, lo abrazas. Él cumplirá. Ese es tu hijo. No importa los errores que cometas, sigue siendo tu hijo, pero esta familia te necesita. Y tú tienes otros hijos, tú tienes nietos. Y el hombre recapacitó, miró hacia arriba, que es de donde viene nuestro socorro. Así es. Mira, yo soy locura con mi mamá. Yo ya estoy llorando ya, está ahí tan vivo. Pero la vida continúa. La muerte es un proceso natural. No es conformismo, es darle gracias a Dios por el tiempo que duró tu mamá. Ajá. Entonces, los que mueren en Cristo hay esperanza. Pablo nunca habló como los que mueren, como los que murieron, sino como los que se mudaron, Sí. los que están durmiendo, Los que duermen. los que duermen. O sea, tu mamá, cuando tú creas que muere, lo que hizo fue dormir, porque los muertos en Cristo luego van a ser levantados primero. Así es. Hay esperanza en Cristo. Entonces Pablo decía: los que duermen. Dice: no ignoréis a causa de los que duermen como aquellos que no tienen esperanza. Exacto. Norma me dijo un día: no vas a ir más a un velatorio ni a las casas de la gente. Porque yo llegaba a mi casa, cuando yo me toca enfrentar gente que no tiene esperanza, llego cargado a mi casa. Sí, pasa, eso pasa. Eso pasa. Claro, a mí me ¿Cierto? pasó. Pero cuando tú le cantas a gente que tiene esperanza, yo llego a casa que yo no puedo ni dormir. Entonces,
no puedes perder la esperanza. Yo sé que me estás escuchando y que tu familia conectó esta llamada contigo. Tu mamá no va a morir, va a mudarse. Ajá. Yo soy de Sidra y vivo en Cagua. ¿Qué hice? Me mudé. ¿Verdad que sí? Seguro. Entonces transicioné. Pues eso es lo que va a pasar con tu mamá cuando Dios decida. Dar ese espacio a tu mamá, esa tranquilidad en esos últimos días, de que habrá un reencuentro espiritual. Exacto. De que lo que... Es más, acepte a Cristo como Salvador hoy. Si no lo has hecho. Si no lo has hecho, hágalo hoy en esta mañana. Digo, yo te acepto y saco un pasaporte al cielo porque yo quiero que mi mamá se quede contigo. Mira, David, y esta llamada, ese mensaje antes de la próxima llamada es tremenda, porque David, cuando se enteró que su hijo estaba enfermo, se deprimió. No comió, no durmió. Los ancianos fueron a despertar y se quedó acostado. Igual que usted. Bueno. Cuando el hijo muere, comió, se lavó, adoró, entró Se y adoró. ungió. Se ungió. Cambió de actitud porque David dijo, el hijo a mí no volverá, pero yo iré a él. Muchacho, qué palabra. No, mira, cuando tu mamá falte, a ti no volverá, pero tú irás a ella cuando llegue ese momento de Dios levantarnos. Amén. Mira, Qué tremendo. Abner de Venezuela dice que tú estuviste en concierto por allá en Puerta del Llano, Venezuela. Te envía saludos y pide oración también. Nosotros le cantamos a más de 1 millón de personas a Venezuela. Tuvimos un concierto con Alex Campo con 100,000 personas. Wow. Venezuela es un país hermoso, lleno de recursos, oro, plata, gasolina por 300 años. Y yo creo que es temporal lo que está pasando en Venezuela. Hay una cultura espiritual allá de una gente de fe que se conecta con la emisora, que no ha perdido la fe. Y yo creo que Venezuela se va a levantar con más fuerzas que nunca. Creemos. De aquí le amamos a Venezuela y creemos que es temporal lo que está pasando en Venezuela. Adelante, buen día. Buenos Sí, días. buen día, ¿me escuchan? Sí, Te adelante. escucho muy bien. Dios les bendiga. Mira, Samuel, yo estoy pasando por muchas situaciones. Desde anoche que salí del templo, yo encontré una deambulante en el medio de la calle. Me paré a orar y pedí la ayuda a la policía. Desde las 3 de la mañana estoy orando porque tengo situaciones con mi nuera. Me llamó y está ahora mismo separada de mi hijo. Y pues yo me puse desde las 3:30 a orar. Yo digo, Señor, pero es que no buscan de Dios, y como le explico, estamos carecidos de Dios, de buscar a Dios. Mi hija me llama, mami, no, yo le digo, mi amor, estoy orando desde las 3:30 de la mañana, bregando con la situación de la deambulante, que no sé si la policía llegó, porque me tuve que ir en un momento dado. Y digo, Señor, yo no puedo más. Tengo una hermana que está en una depresión tremenda. También le digo, pero es que hay que orar, hay que buscar ayuda profesional, porque la gente no quiere buscar de Dios. Amén. Y entonces uno como cristiano, ¿verdad? Uno no se cansa de orar. Pero digo, Señor, tú eres el que lo puedes todo. Lo llevo todo. Mi hijo lleva en una relación ya 10 años, los hijos son 3 niñas. Y le digo, pero ya si no pueden seguir juntos, pues sepárense, porque entonces los padres estamos en esta disyuntiva. Yo estoy Claro. con un marcapaso que me pusieron en diciembre, pero claro. mi fe nunca Sufriendo, mengua. Yo mamá. siempre me tiro de rodillas a orar y digo, Señor, tú lo puedes todo. Amén. Amén, mamá. Mira, Amén. y qué bueno que el caso de ella ha seguido siendo empática. Dios bendiga a los creyentes que abrazan a los deambulantes, que se detienen para abrazar a la gente. Yo un día fui a una tienda por el departamento, tuve 7 horas abrazando gente. Después del huracán María. Ese es el evangelio verdadero. Yo a la iglesia me congrego, me entreno, me lleno de fuerzas y palabras, pero nuestro ministerio es 24/7. Eso es así. Un abrazo dice más que 1000 palabras. Amén. Y gracias por ser empática. Lo segundo, qué bendición que hay gente que teniendo sus cargas sigue emanando amor. El amor de Dios. Exacto. Eso es algo tan hermoso, porque Bello. cuando se sientan a tomarse un café por la noche, dice, pero si yo estoy desbaratado con lo que estoy pasando. Pero cuando salen por la puerta, ejecutan el amor de Dios, aún en su dolor, que eso voy a cantar en este instante. Qué lindo. Amor en el dolor. Lo tercero, abrace su nuera, su hijo. Vamos a orar por ellos para que haya una restauración genuina. Si no pueden seguir juntos y ya están separados y no pueden ni mirarse, que Dios ponga su mano y que ellos decidan como seres humanos lo que van a hacer. Pero usted no se siga echando
esas cargas. Mira, yo predicaba hoy con un versículo que se me pierde de donde está ubicado en la Biblia, que dice: acerquémonos al trono de la gracia de Dios confiadamente. Amén. Sí. Para poder obtener ese oportuno socorro. Mira, yo prediqué sobre este fin de semana sobre ese versículo. La gente corría a los pies de Cristo. Amén. Yo decía: ¿usted cree que Dios sana? ¿Por qué no viene aquí y busca ese milagro? ¿Usted cree que Dios restaura la depresión? Y la gente corría a los pies de Cristo. Amén. Amén. Pero vamos a acercarnos. Y Dios te dice en esta mañana, mujer: deja tu carga en mí. El altar de Dios, que esto es un altar de Dios, se convierte en el lugar donde las cargas cambian de hombros. Ay, papá. No lo voy a repetir porque está sabroso. Cuando usted viene al Señor, las cargas cambian de hombro. Amén. Así es. Y deja todo en las manos del Señor. Yo en enero estaba muy cargado. Tanto velorio, tantas visitas a las casas de la gente. Pero yo comencé a soltar las cargas al Maestro. Amén. Dime, ¿qué pasa con un celular? Si usted no lo conecta, ¿qué pasa? Se agota, se apaga. Está como el de Moraima, con 5% de batería. Amén. Tienes que conectarte a la fuente. Y la fuente es Jesucristo. Eso es lo que Puerto Rico necesita. ¿Por qué Dios cerró al mundo entero? Nos cerró todo, menos un nombre que es sobre todo nombre. Se quedó el cielo abierto y el Espíritu Santo suelto, para que entendieran que Él es la fuente de todo. Y los que nos hemos agarrado de Dios, seguimos de pie, seguimos vivos. Amén. Déjame cantar esta alabanza para usted. Vamos. Porque me das nueva fuerza. Oh, paz en la tormenta. Me conecté a la emisora y sentí su amor, aún en medio del dolor. Levanto mis manos para decirte: te necesito, te adoro y te amo. En esta mañana usted va a sentir su amor, aún en medio del dolor. Dios no siempre nos quita las tormentas, pero sí nos da siempre paz en medio de ellas. Es un refrigerio con Samuel Sí, señor. Hernández en Nueva Vida 97.7. A una pequeña pausa y volvemos. Vamos a Eso regresar. es. Está bien, En nombre así de es. Jesús. Nadie se vaya. Buenos días. Qué lindo, ¿verdad? Cuando uno